Vamos a hablar sobre dos corregimientos que han sido afectados por varias décadas por los desplazamientos de territorio por parte de entes armados y entes privados, amenazas naturales. Entonces, vamos a ver cómo por medio de la arquitectura podemos fortalecer el territorio, generando espacios óptimos que favorezcan las comunidades afrocolombianas desplazadas por parte de los grupos armados, entes privados, riesgos naturales. De esta manera podrán regresar a su territorio recuperando su cultura, costumbres, cosmovisiones y arquitectura. Dentro de la problematización de los principales problemas que tienen los habitantes de Curvarado y Jiguamiandó es el desplazamiento hacia la comunidad de Pavarandó, perdiendo su identidad cultural y arquitectónica. Es en este caso donde se tienen que generar estrategias y mecanismos para que logren un empalme y una integración que mantenga a su pueblo vivo. Dentro de las problemáticas generales tenemos un desplazamiento forzado, tenemos el déficit de viviendas, malas condiciones, el abandono del Estado, la explotación de los recursos. Todo esto se genera en un contexto ya del lugar donde tenemos un desplazamiento forzado al corregimiento de Pavarandó, que fue en el 2007 a partir de una arremetida militar, dándole fuerza a los falsos positivos. Vemos también que carece de viviendas. Las viviendas son habitadas de 3 a 4 familias por hogares. La pérdida de su cultura, su identidad, su territorio. Entonces todo esto lo embarcamos en un problema que se genera en Colombia, dado a que el DANE nos muestra unas estadísticas que el déficit de vivienda colombiano es el 93%, donde de los departamentos más afectados es el Chocó. Dentro del contexto actual de Jiguamiandó y Curvarado, es, hay que anotar que esta población era una población de comunidades pescadoras. Ellos, al haber perdido su territorio, perdieron también sus actividades cotidianas de vida, y entonces ya no son en este momento las comunidades de pescadores que fueron cuando se iniciaron su población. En estos momentos ellos son parte de los empleados de fincas y demás lugares donde necesitan de sus servicios. No manejan la autonomía que manejaban cuando llegaron a estas comunidades. Dentro de las problemáticas del contexto vemos cómo el terreno de las viviendas es inundable, viviendas no son apropiadas para el tamaño por la cantidad de personas que allí las habitan. Tenemos también una mala caracterización de la materialización de los sistemas constructivos y materiales que se usan para este sector. Entonces vemos cómo el déficit de vivienda rural es cualitativo y cuantitativo, más cualitativo que cuantitativo en este sector, en la parte rural de Chocó. Y en la parte de Curvarado y Jiguamiandó tenemos la parte de mujeres, la población de mujeres y hombres, que tiene más población de hombres que mujeres. Dentro de la accesibilidad vemos que el acceso se dificulta al lugar, pues ya que el único sistema de transporte es por el río Atrato, no son sistemas fluviales. Dentro de los objetivos del proyecto que se piensa plantear, vamos a desarrollar un planteamiento para el hábitat del territorio de esta población de Curvarado y Jiguamiandó, proporcionándole un hábitat productivo con espacios diseñados a partir de sus necesidades, cosmovisiones, que permitan mantener sus territorios con sus costumbres, actividades cotidianas y el lazo con su familia y su comunidad. Entonces el objetivo general busca es que la comunidad, revitalizar la comunidad que se ha perdido.
Dentro de los objetivos específicos se van a crear espacios donde el territorio es autónomo en las decisiones, agrupaciones de familia donde la comunidad se encuentre en grupos de habitantes que fortalezcan los espacios del territorio. Diseñar agrupaciones de viviendas productivas que vayan acorde al lugar donde se encuentran ubicados, proporcionando a sus habitantes espacios que cumplan con sus expectativas. Generar las viviendas, sistemas que ayuden a suplir las necesidades sin contaminar su entorno, plantear y diseñar zonas de encuentro, promover el sostenimiento de las actividades laborales, económicas y comerciales. Aquí pues podemos mostrar en Colombia el déficit de hogares en Colombia, las cabeceras municipales, las zonas rurales. Entonces vemos que el déficit en Colombia es muy alto. Dentro de la problematización del Chocó tenemos en cuenta pues lo del déficit de vivienda, que es donde más vamos a intervenir, ya que sin un hábitat no habrá un territorio. El déficit, vemos unas estadísticas, Dane, del déficit habitacional según las categorías. Entonces vamos a unos antecedentes en el Chocó, donde en 1950 empiezan las comunidades, llegan al Chocó como comunidades palenqueras y forman sus palenques. En el 59 se reconocen las comunidades como afrocolombianas, de ahí hasta el 80 ellos manejan su territorio, del 80 al 97 se vienen los desplazamientos. En el año 2000, Curvarado y Jiguamandó, se generan unas condiciones óptimas, se les dan el Estado propone unas condiciones óptimas de vida en unas hectáreas que se donan como territorios de paz. Vamos a manejar una hipótesis donde hablamos que si es posible retornar al territorio recuperando espacios óptimos que favorezcan el hábitat de las comunidades afrocolombianas, desplazadas, recuperando su cultura, costumbres, cosmovisiones y arquitectura. La justificación de esta hipótesis va más a la recuperación del territorio, de su vida social, de su identidad cultural y arquitectónica. Esto es posible a través de estrategias que desde la arquitectura se impulsen y promuevan la recuperación de identidad espacial, social, mediante talleres de autoconstrucción que permitan a sus habitantes generar un imaginario colectivo que impulse y desarrolle los aspectos perdidos que se han generado por los desplazamientos y el abandono del Estado. Entonces, dentro de las análisis del lugar vemos las condiciones físicas, y pues dentro de las condiciones físicas las lluvias nos afectan mucho la parte del Chocó, las temperaturas, es una temperatura de 24 o 30 grados, es una temperatura soportable, los vientos no generan una amenaza, los suelos generan amenaza por parte de que son suelos inundables. Ya en la hidrografía y topografía miramos que Curvarado se encuentra en unos sitios de reservas naturales, entonces hay que seguir manteniendo la ruta fluvial como parte importante de desarrollo de esa comunidad. Las conexiones comerciales, pues tenemos unas conexiones comerciales con la parte del Pacífico y la parte del Atlántico, ya que el río Atrato pues es una vía fluvial muy importante en este departamento. La zonificación del territorio, tenemos tres clases de zonificación, donde se zonifica esta parte donde se encuentra Curvarado, que es la parte donde podemos explotar. Dentro de los medios de transporte pues vemos que hay faltan muchas vías terrestres, es por ello que pues se maneja mucho el tránsito fluvial. Dentro de los riesgos naturales, pues el riesgo más alto de la inundación son los que se afectan, son Río Sucio, Domingolo, Curvarado. Entonces estos corregimientos también harían parte pues del programa para que sean beneficiados. El contexto actual, entonces dentro del contexto actual tenemos que en la región de Curvarado y Jumando carecen de condiciones dignas de vida, no hay condiciones dignas de vida. Entonces la pérdida de identidad, entonces se está perdiendo la identidad debido a los cambios de hábitos generados por los desplazamientos y por grupos armados y riesgos naturales. Cambian las actividades comerciales.
Las comunidades, al perder su hábitat y su comercio pesquero, se vieron dedicadas a servir a cultivos de palma, minerías y agricultura, pues a baja escala, pero entonces cambiaron sus actividades. Y el déficit de vivienda, pues es un alto índice cualitativo y cuantitativo en los hogares rurales de esta región. Dentro de la región de Curvarado y Guamiandó, pues en el Chocó tenemos una población afrocolombiana, mestizos, blancos, gitanos, indígenas, donde prima la afrocolombiana, que es a la cual vamos nosotros a trabajar y pues vamos a beneficiar. Las problemáticas del contexto se dan dentro de la vivienda. El corregimiento de Curvarado y Jumandó encontramos aproximadamente 68 viviendas, en las cuales se caracteriza por la construcción de materiales de la región, como son la guadua, la madera. Sus cubiertas, pues en estos momentos se manejan en zinc. Los elementos que dan jerarquía de mejor nivel por los habitantes, pues se piensan de que es el concreto y la mampostería, pero el medio de transporte y la llegada es muy difícil, entonces hay que potencializar la materia prima de ellos con la madera y generar unas técnicas constructivas que les generen unos beneficios. Dentro del contexto de la problemática vemos que son 211 familias que fueron desplazadas y que en estos momentos viven en 68 viviendas. El módulo de hogares de promedio es de 4 a 5 personas. Entonces vemos pues que el módulo de hogares, 2 hogares por vivienda es bastante. Entonces solo 2 hogares y este tipo de comunidades tienden a tener una familia numerosa. Entonces hay un hacinamiento en la vivienda. Entonces vemos una hipótesis pues que si es posible retornar al territorio recuperando espacios óptimos que favorezcan el hábitat de las comunidades afrocolombianas desplazadas, recuperando su cultura, costumbres, cosmovisiones por medio de planes y programas mejorando las condiciones de los habitantes. Aquí vemos pues cómo se maneja la, el corregimiento de Curvarado. Tenemos una trama que ya está dada, ya manejan un EOT que es el de Carmen del Darién, entonces pues allí se tienen en cuenta estas zonificaciones. Pues para lograr esto, para la recuperación del territorio y su vida social, identidad cultural, identidad arquitectónica, es posible a través de estrategias que impulsen y promuevan la recuperación de la identidad espacial, social, mediante talleres de tu construcción que permitan a sus habitantes generar un imaginario colectivo que impulse y desarrolle estos aspectos perdidos. Aquí vemos unos referentes que me parecieron interesantes debido a que estas viviendas flotantes se desarrollan también en las riberas de los ríos y en las playas del mar. Este es un poblado en Vietnam donde generan una comunidad y a partir de esa comunidad pues ellos generan su vida. La accesibilidad hacia Curvarado, pues tenemos una vía hasta Quibdó y de Quibdó pues tenemos que navegar el río Atrato para poder llegar a estas instancias. Ya dentro del momento proyectual pues ya tenemos que tener en cuenta su localización, que está cerca al mar Atlántico, tenemos conexión con el Océano Pacífico, entonces tenemos ya que manejar como los corregimientos más cercanos que se encuentran en este sector, que va siendo Río Sucio, que es la cabecera, Domingodó, Boca Curvarado, Vigía Curvarado y la grande Isla de los Palacios. Estos espacios por estar tan cercanos pues merecen una caracterización y darle una importancia sobre el río Atrato, ya que es una de las redes de transporte que existen en esta región. Dentro del contexto político, al interior de la región del Pacífico en el siglo XIX se da un proceso de apropiación del territorio de toda región y más importante aún un ejercicio de etnogénesis. Es un grupo en el cual produce un sentido de identidad sobre sí mismo y consolida las bases sobre su cultura, elementos de tal importancia que merecen la protección según la UNESCO y la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural y Material en el 2003 en su artículo 14. Entonces vamos a ver pues, los programas y planes para mejorar Curvarado y Guamiandó. Entonces está PLAIDECO, que es un plan integral de desarrollo de la costa pacífica. Está el DIAR, el Desarrollo Integral Agrícola Rural, el CINEP, Centro de Investigación y Educación Popular, y el que está liderando en este momento, que es el Plan Pacífico. El artículo 178 del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 crea un patrimonio autónomo para esta región.
del país, el cual se llamará Fondo para el Desarrollo de Plan Todos Somos Pacífico. Este plan está brindando más de 27.000 soluciones de vivienda rural, entonces pues es un evento que hay que aprovechar en esta situación y pues generarles a ellos unos beneficios. Dentro de los objetivos generales, vamos a desarrollar, plantear y habitar. Entonces, ¿con qué beneficios? Con que mejoran las condiciones de vida y así retomarán sus actividades y recuperarán su territorio. Entre los objetivos específicos, crear, diseñar, generar y plantear. Crear territorios autónomos con agrupaciones de familias que fortalezcan la vida en comunidad. Diseñar agrupaciones de viviendas productivas acorde al lugar y cosmovisiones. Generar mecanismos para la reutilización de los recursos. Plantear zonas de encuentro para la comunidad. Y todo esto se va a tener en cuenta bajo unas estrategias. Entonces, Curvaró y Jumandó se beneficiará por el plan para todos somos pacífico que lo administra el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Entonces ellos ya tienen la caracterización de este espacio y pues su problemática. Y también las regalías. Anteriormente se daban 64.8 mil millones, en este momento hay 115.9 mil millones para el 2016 y esto va a ser administrado por el Departamento Nacional de Planeación. Entonces son estrategias que nos permitirán generar las viviendas que se van a proyectar. Dentro de la caracterización del hábitat del Curvarado, pues tenemos que se encuentra sobre un río Atrato, que hay una zona comercial importante, pues que es cerca al río, entonces que es la zona donde se van a proponer las viviendas para este sector, una tipología de viviendas para la orilla del río, que pues se pueden reproducir, pero el mayor beneficio pues van a estar en toda su población. Entonces aquí vemos las viviendas que son uso comercial, pues la pesca y todo este tipo de espacios y actividades pues generan estas tipologías. Tenemos una franja verde grande que es la del bosque y tenemos una zona de expansión que es una zona ya por la parte del EOT que maneja el municipio de Carmen del Darién. Entonces aquí vemos pues como la caracterización físico-arquitectónica de la vivienda, ¿no? Son viviendas con déficit cualitativo, cuantitativo, zonas inundables, viviendas en malas condiciones debido al desarrollo, si teniendo en cuenta el manejo, los materiales y recursos. La materialidad vivienda 2015 son paredes y pisos en madera, cubiertas en zinc, sin servicios básicos, en malas condiciones de vida. La materialidad de viviendas en el 80 eran paredes y pisos en madera, cubiertas en palma de cera, se eleva del suelo evitando la humedad e inundaciones. Los corregimientos se beneficiarían por el prototipo de vivienda en las células sostenibles, integrando los poblados cercanos. Entonces pues vamos a mirar, ya vamos a pasar a la parte proyectual. Entonces vamos a trabajar sobre el concepto. Manejo un concepto de individuo como ser social, donde pues la semejanza de la población es el objetivo, con la analogía de la vida social de las abejas y partiendo de hecho del individuo como ser social, formando parte de la misma y acoplándose, se hace presente en la mayoría del tiempo. Si agregamos su cosmovisión y costumbres, se fortalecerá aún más este estilo de vida. Entonces vemos pues como un hexágono genera un individuo y a partir de ese hexágono se genera una comunidad. Entonces cómo nosotros podemos generar una comunidad a partir de una propuesta. Entonces esto va a complementar y va a crear sociedad. Y pues el hexágono es una de las máximas expresiones de individualidad dentro de una colmena que hace parte de una comunidad. Dentro de los criterios de implantación pues está la tierra, el arraigo a la tierra, al querer de su tierra, al no despojarse de su tierra, y el hombre como eje fundamental al cual vamos nosotros a dar a suplir unas necesidades, y tenemos el agua como un estilo de vida, el cual ellos siempre han tenido el agua como parte importante dentro del desarrollo de vida económico y cotidiano. La singularidad de vivir entre el borde del río y la tierra firme implica un estilo de vida único, con necesidades especiales de habitabilidad.
Entonces pues aquí yo ya voy a una planta donde genero un hexágono y genero unas zonificaciones, donde genero esta parte de acá que sería la parte privada, que es donde van a estar los cuartos comunes. Tengo una parte social, que son las partes de los corredores, la parte del acceso a la vivienda, la parte más social. Tengo una cocina que está en la parte del centro de la vivienda, donde teniendo en cuenta la vivienda del Pacífico, el elemento más importante, el espacio más importante en la vivienda es la cocina, es donde se generan todas las actividades y hay una socialización dentro de la familia. Ya dentro del criterio de diseño, pues entonces tengo en cuenta que cada hexágono va a ser una familia y estas van a generarse una comunidad a partir de una plaza de llegada a un centro que es una comunidad al cual estos espacios hacen parte de sus cosmovisiones y de sus modos de vida. El eje como tal va siendo pues la ribera del río, que es como el eje principal y el eje que va organizando estas comunidades, ya que todo este desarrollo es lineal. La singularidad de vida entre el borde del río y la tierra firme implica un estilo de vida único que necesita necesidades especiales de habitarlas. Entonces pues aquí hay unas referencias gráficas donde tenemos en cuenta las actividades que ellos tienen en cuenta. Ellos lavan, preparan sus comidas y tienen todos sus espacios en el agua. Entonces esto hace que el río se contamine y pues tenga una mala calidad en el servicio del agua. Pues entonces hay que desarrollar se desarrollan estas actividades interior de la vivienda, que se pueden crear unos sistemas para reciclar. Aquí hay unos ejemplos básicos para el reciclaje de las aguas hervidas. Entonces pues hay que dejarlo muy claro y tenerlo en cuenta pues para manejarlo en el proyecto. Entonces aquí vemos cómo la arquitectura va a fortalecer ese territorio y va a generar espacios óptimos que fortalecen a las comunidades afrocolombianas. Entonces van a ayudar a que se genere otra vez los territorios donde ellos empezaron a habitar. Vemos, entonces vamos a manejar zona de reciclaje que se hace a la orilla del río y cerca a una zona de cultivos para que se maneje un reciclaje de las basuras y que favorezcan los cultivos. Está la parte del muelle, que es una parte importante donde llegan y se ubican las personas pues que tienen que desplazarse y llegan a su célula de vivienda. Tenemos lo que es la zona común, que es la parte de llegada, donde de aquí podemos partir por pasarelas a cada vivienda. Dentro de los referentes pues está el muelle, tenemos la singularidad de vivir entre el borde del río y la tierra. Pues hay que manejar asoleaciones, se maneja el kiosco como manera del círculo, pues ya que el círculo hace parte de la vida y de la cosmovisión de ellos. Manejamos unos niveles pues para que estas viviendas no sufran de las inundaciones ni de los animales ni de este tipo de riesgos. Entonces aquí vemos pues cómo yo zonifico y manejo unos niveles pues para que me generen unos espacios. Dentro de la ventilación pues el objeto es elevar parte de la cubierta que permita la entrada de una corriente de aire fresca al salón principal donde se encuentra la cocina, el lugar donde se reúne la familia. Y dentro de las tecnologías pues hay que la recolección de aguas lluvias y de aguas que posteriormente se pueden potabilizar. Además, un mini compartimiento para el lavado que limpia el agua para reutilizar en el sanitario. Entonces aquí pues ya se generó el proyecto. Vamos a mirar unos renders pues de cómo nos quedaría ya las viviendas implantadas en el espacio. Entonces la vista general, pues miramos las tres viviendas, tenemos en cuenta de que esta parte de la vivienda es la parte social y esta es la parte privada. Aquí tenemos los baños de cada vivienda y teniendo en cuenta de que ya no van a tener ellos que usar el río para hacer sus necesidades, van a tener todos sus espacios necesarios en su vivienda. Aquí podemos mirar pues la vista en la planta general, vemos las huertas, vemos las partes de reciclaje y vemos la zona común y las viviendas. Entonces pues aquí ya tenemos el desarrollo del proyecto. Muchas gracias por su atención.